Excelente, excelente, muy bien. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué dice Qatar? ¿Qué dice Qatar? ¿Todo bien? Yo, Qatar para probar el café, para probar el café. Ah, ok, ok. Ok, 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 perdón. No, esa imagen que ha pasado. Arián, esa foto que ha pasado. ¿Qué tal? Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jimena? ¿Qué tal, Carol? ¿Qué tal, Niurka? Muy buenos días. Qatar no conozco. Y pone el otro día la foto del arquero. Qué mala eres, Cristel. Buen día. ¿Qué tal, Catherine? Muy buenos días. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todo bien, todo ok. Listo, vamos a empezar entonces con el tema correspondiente a esta semana. Buen día, buen día. Esta semana entramos a la segunda edad de la historia. Yo recuerdo, tú recuerdas, todos recordamos que la historia, para una mejor comprensión, para un mejor ordenamiento, se suele dividir en 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. Ya hemos hablado hasta la semana anterior de la edad antigua, del mundo antiguo. Hemos hablado de las civilizaciones de la Mesopotamia. Importante es que recuerdes a los sumerios y al primer imperio babilónico. Hemos hablado también de Egipto. Importante es que recuerdes las características de la religión egipcia y en su momento en un ciclo de repaso seguramente igual lo vamos a recordar, pero anda revisando eso, anda repasando eso. Importante en el caso de Grecia, hablamos de las características sociales y políticas de las dos ciudades-estado más importantes, como eran Esparta y Atenas. Y nos concentramos en el periodo clásico, ese periodo clásico en el cual se inicia. Carlos, claro, claro. Lo que pasa es que en el desarrollo de la civilización griega hay factores de otras culturas que constituyen la base para dicha civilización. Si tú recuerdas, Grecia se nutre de aportes dorios, jonios, eolios y aqueos. Y en el caso de Roma ocurre algo similar. Roma se nutre inicialmente de aportes de las poblaciones italianas, así como de algunos aportes fenicios, cartagineses y de algunos aportes griegos. Tanto la civilización helénica griega como la civilización latina romana son producto de síntesis culturales. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de Roma, la semana pasada completamos la segunda parte de la historia romana. You're welcome, Carlos. No problem, don't worry, be happy. Estuvimos hablando acerca de la crisis tardo-republicana, donde se van a desarrollar guerras civiles y se van a formar triunviratos. El dato te indica que el primer triunvirato estuvo conformado por Julio César, Pompeyo y Craso, y el segundo triunvirato por Marco Antonio, Lépido y Octavio. Cuando Octavio termina venciendo a Marco Antonio y a Cleopatra, ambos se suicidan. Octavio ocupa la más alta magistratura en Roma y el Senado le va otorgando facultades hasta que finalmente le otorga el título de Augusto, que significa semidios. Eso es lo que marca el inicio del Imperio Romano. Cabe recordar, muchachos, a los dos últimos grandes emperadores. Lo voy a colocar en el chat, ¿sí? En este caso, voy a utilizar la mayúscula para no confundirnos si por ahí alguien hace alguna otra apreciación o comentario. Constantino es uno de los últimos grandes emperadores. A Constantino, en el año 313, le vamos a deber la promulgación de un edicto, el llamado Edicto de Milán. Ese edicto de Milán es importante para la historia cristiana. Parece que se leó mal la tilde, ahí está. El edicto de Milán es un decreto, es una ley firmada por el emperador Constantino en la ciudad de Milán, donde se otorga la libertad de culto, la libertad religiosa. Es decir, tu condición de cristiano no va a ser motivo para que te persigan, para que escarmienten contigo o finalmente para que te procesen y ejecuten. Habrá libertad de culto, habrá tolerancia religiosa. Eso es lo que se establece con la promulgación del Edicto de Milán y eso favorece la difusión del cristianismo. Poco después, en el año 325,
Constantino promueve la primera gran reunión oficial de la Iglesia Católica. Una asamblea, una reunión de líderes de la Iglesia se denomina concilio. Este primer concilio se llevó a cabo en la ciudad de Nicea, actualmente en Turquía. Es en este concilio, es en esta asamblea de Nicea, donde se van a establecer los dogmas o postulados que van a ser la base de la religión católica. Muchachos, un dogma es una verdad que no requiere demostración. Y no requiere demostración porque para eso está la fe. ¿De acuerdo? Un dogma es una verdad de fe. Ejemplo de dogma, la resurrección de Cristo. No hay necesidad que te lo demuestren. Ejemplo de dogma, la virginidad de María. No hay necesidad de que te lo demuestren. Ejemplo de dogma, la existencia del Espíritu Santo. No hay necesidad de que te lo demuestren. Muchachos, ¿se entiende lo que es un dogma como principio religioso? Sí, correcto, muy bien. Sí, correcto. No debes olvidar que las religiones se basan y se sustentan en dogmas. ¿De acuerdo? Las religiones se basan y se sustentan en dogmas. Claro, un dogma es una creencia, una verdad, Catherine. Sí, un dogma es una verdad de fe. No hay necesidad que haya una demostración porque la fe ya se encarga de eso. En matemática se le llama axioma. En la matemática se le llama axioma, una verdad que no requiere demostración. El punto, por ejemplo, tienes que creer en la existencia de un punto para que dos puedan formar una línea recta. Un punto y una línea recta forman el plano y con ello nace la geometría. ¿Se entiende la idea? Lo que en matemática son los axiomas, en las religiones son los dogmas. Muy bien, es en el concilio de Nicea donde se adopta el dogma más importante de la Iglesia Católica, el punto de referencia para toda la doctrina. Es el dogma de la Santísima Trinidad. Voy a apuntar por acá, el dogma de la Santísima Trinidad. La creencia de que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ese es el principal dogma que marca el nacimiento de la doctrina católica. Por esa razón, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, son uno solo, Cristo pudo haber resucitado. Esa es la idea. Muy bien, esto es gracias a Constantino. No olvides el edicto de Milán, que otorga la libertad de culto, que otorga la tolerancia religiosa, y no olvides el concilio de Nicea, lugar y reunión en el cual se adopta el dogma de la Santísima Trinidad, construyendo de esta manera la doctrina o ideología propia de la Iglesia Católica. Finalmente, en el año 330, Constantino va a establecer de manera oficial a una nueva ciudad capital. Esta nueva ciudad capital será, claro, Miriam, correcto, muy bien, me ganaste, lo máximo, Constantinopla. La nueva ciudad capital del Imperio Romano será la ciudad de Constantinopla. Hoy en día, Constantinopla existe, solo que en la actualidad se le va a conocer con el nombre de Estambul y queda en Turquía. ¿De acuerdo? Claro, correcto, Cristel. Muy bien. Me da risa que hayas puesto la foto del arquero australiano. Eso es maldad, Cristela. Correcto, muy bien. XD, XD. Listo. Hoy en día. Oh, muy bien, Angie. ¿Qué ha puesto, Angie? Qué falta, qué falta. Justo salió en esa pose. Ok, listo, muy bien. Muy bien, muchachos. El último gran emperador que deben de recordar es Teodosio. Teodosio el Grande. En el año 380, Teodosio el Grande promulga otro decreto, otro edicto, otra ley. Esta es la llamada ley o edicto de Tesalónica. Tesalónica es una ciudad griega. Tesalónica es una ciudad de Grecia, ¿correcto? Y es en esta ciudad donde Teodosio, al promulgar este decreto, convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. A partir de la promulgación de esta ley, se establece que para el Estado romano, para el Imperio Romano,
La religión oficial es la religión cristiana. Esto obviamente le dio mayor fortaleza a la Iglesia Católica y le dio mayor prestigio y autoridad al Papa. Por eso la importancia de Teodosio. Lamentablemente, en el año, claro, él era cristiano, Ana Paula. El que se convirtió al cristianismo fue Constantino. Constantino toda su vida había sido pagano, es decir, tenía las creencias y las tradiciones propias de la religión romana, pero ya en su lecho de muerte, Constantino aceptó bautizarse y obviamente al aceptar el bautizarse, se convirtió al cristianismo. Teodosio toda su vida fue cristiano, perdón, toda su vida fue cristiano. ¿Sí? Excelente. El gran error cometido por Teodosio ocurrió en el año 395, justo poco antes de morir, cuando decide evitar una guerra civil entre sus dos hijos. Y para evitar esa guerra civil entre sus dos hijos, decide la división del imperio. Surge de esta manera el llamado Imperio Romano de Occidente para su hijo Flavio Honorio, y surge, claro, correcto, Michael, excelente, y surge el llamado Imperio Romano de Oriente para su hijo Flavio Arcadio. El objetivo era evitar que los hermanos se enfrenten, pero lamentablemente la decisión de dividir el imperio terminó debilitando al Estado romano. Roma, dividida, debilitada, en declive, ya no tenía la fortaleza, ya no tenía la fuerza suficiente o adecuada para poder enfrentarse a los pueblos que la van a invadir, los pueblos bárbaros, los pueblos extranjeros. Por esa razón, una de las causas que favoreció, que facilitó la invasión de pueblos bárbaros, la invasión de pueblos extranjeros, fue la división del Imperio Romano, el declive y la decadencia de Roma. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, haciendo un pequeño feedback, los dos últimos grandes emperadores que hay que recordar van a ser Constantino y Teodosio. Constantino, porque al promulgar el edicto de Milán, va a otorgar una libertad de culto, una tolerancia religiosa, porque además convocó a la primera gran reunión universal de la Iglesia Católica, el Concilio de Nicea, donde se va a oficializar el dogma de la Santísima Trinidad, y porque traslada la capital a la ciudad que llevará su nombre, Constantinopla. En el caso de Teodosio, es importante porque él, al promulgar el edicto de Tesalónica, convertirá al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. El gran error que cometerá Teodosio será dividir el imperio entre sus dos hijos para poder evitar de esta manera una guerra civil. Juan pregunta, ¿el stop de la expansión militar como causa para la invasión? No, Juan. Por el contrario, la expansión militar se detiene en el siglo II. Esa detención de la expansión militar lleva a que Roma entre en una etapa de crisis general, que se conoce como la crisis del siglo III, pero no es una de las razones propias de las invasiones del siglo IV. Eso viene posteriormente. ¿De acuerdo, Juan? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente. Listo. Muy bien, no hay problema. You're welcome. Lo máximo. Muy bien, gracias a ello y tras la división del Imperio Romano, entramos entonces a una nueva etapa, la Edad Media. Muchachos, tradicionalmente, de forma canónica, de forma clásica, siempre se suele señalar que la Edad Media se inicia con la caída o desaparición del Imperio Romano de Occidente. Este imperio tan solo duró 81 años, nada más. Recuerda que la división se hizo en el año 395 por Teodosio. 80 años después, la parte occidental desaparecía por las invasiones bárbaras. La parte oriental, lo que denominamos el Imperio Romano de Oriente, va a sobrevivir 1000 años. Estamos hablando de que mientras Roma Occidental cayó en el siglo V, agrégale 10 siglos más, el Imperio Romano Oriental caerá en el siglo XV, desaparecerá en el siglo XV. Ese Imperio Romano de Oriente es lo que comúnmente conocemos con el nombre de el Imperio Bizantino. ¿De acuerdo? Y eso ya lo veremos más adelante.
Muchachos, la Edad Media es la época del Imperio Bizantino. Hablaremos en su momento del famoso Justiniano. Claro, Michael, 1453 es el siglo XV. ¿Se capta la idea, Michael? 1453 corresponde con el siglo XV. Hasta ahí dura el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. ¿Sí? Les comentaba entonces, hablaremos de Bizancio, aquí está la figura de Justiniano, hablaremos del imperio de Carlomagno, este es el famoso Carlomagno, el más grande conquistador. Claro, correcto, correcto, Víctor, muy bien. Carlomagno es el más grande conquistador de... ok, Michael, lo máximo. Es el más grande conquistador de Europa en la Edad Media. Carolus Magnus, Carlos el Grande. Luis. Ah, sí, 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 ahorita lo hago, no te preocupes, ahorita lo hago, Luis, no hay problema. Y también hablaremos de, muchachos, ubican a este señor. Este es el más grande profeta musulmán. Cambió la historia al difundir una religión llamada Islam. Claro, Carlos, correcto, Cristian. El famoso Mahoma. Claro, correcto, Nasha. El famoso, correcto, Niurka. Muy bien, es el famoso Mahoma. Ojo, Mahoma es un apelativo. Mahoma significa el alabado. Mahoma significa el elegido. Su nombre es bastante largo, su nombre original. Mohammad Abdul Qasim Ben Kuray Banu Hashim. Pero tranqui, tranqui. Vamos a llamarlo simplemente Mahoma. ¿De acuerdo? El alabado. Con él se va a desarrollar el imperio musulmán. Ni qué decir de Pablo Picasso. ¿Eh? Si ustedes han escuchado hablar, Mahoma para los amigos, así es, Víctor. Si han escuchado hablar de Pedro Pablo Picasso, googleen su nombre. Tiene como 15 nombres. Pedro Pablo Picasso, el más famoso pintor español del siglo XX. Pero bueno, muy bien. Comentábamos entonces, empezamos a hablar acerca de la Edad Media. ¿De acuerdo? Correcto, correcto, muy bien. Ahí está, correcto, Rodrigo. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Correcto. Pero bueno, ese es en el caso de Picasso, el más famoso pintor español. En fin, sí, no, imagínate, nunca termina. No, listo, ya está. Correcto. Muy bien, listo. El Imperio Romano de Occidente, su desaparición marca el inicio de la Edad Media. Sí, correcto. Mira, Luis, y decido excelente. Mientras que la finalización, esa es la caída del Imperio Romano de Occidente debido a las invasiones bárbaras. Mientras tanto, la finalización se produce con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Los turcos, seguidores o miembros del ejército de Otmán. Por eso les llaman otomanos. En el año de 1453, ellos ocuparán la famosa ciudad de Constantinopla. Muchachos, no sé si pueden apreciar lo que estoy señalando con la imagen. ¿Sí? Una de las razones que favoreció la caída de Constantinopla fue el uso de ¿qué? ¿Qué opinan? Cañones. Claro, muy bien. Artillería. Excelente. Arpones. Cañones, correcto. La artillería turca, ya está. Lo máximo. El uso de la pólvora, el uso de cañones y con ello la artillería turca será una de las razones de la caída de la ciudad de Constantinopla. Michael pregunta por las ballestas. Las ballestas ya se utilizaban desde los siglos X y XI. Los normandos, por ejemplo, los vikingos, las van a utilizar en la famosa batalla de Hastings del año 1066. Eso ya se utilizaba de antaño. Pero en el caso de los turcos, una de sus innovaciones fue el uso de este tipo de artillería. En Netflix, creo que todavía se mantiene la serie El ascenso de los otomanos. Los que tengan Netflix pueden aprovechar esa serie. Lo voy a apuntar por acá. El ascenso de los otomanos. Y ahí precisamente en el primer capítulo se trata acerca de la caída de Constantinopla. Cuevana dice. Ok, listo, muy bien. Con la justa tengo que dar. Ok, Pablo, bueno. Seguimos. Entonces, la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída de Constantinopla en el año de 1453. Muchachos,
¿Este marco cronológico se ha entendido con respecto a la Edad Media? ¿Sí, correcto? Excelente, ya está, listo, lo máximo, muy bien. Entonces pasamos al siguiente capítulo. La primera parte de la Edad Media es denominada Alta Edad Media. Y esa primera parte, denominada Alta Edad Media, comprende del siglo V al siglo XI. La segunda parte, del siglo XI al siglo XV, será conocida con el nombre de la Baja Edad Media. ¿Qué vamos a ver en esta primera etapa, en esta primera parte? Obviamente, el punto de partida son las invasiones bárbaras. Ese es un término tradicional, un término ya clásico. Hoy en día se prefiere utilizar el término de migraciones germánicas, porque precisamente los germanos van a ser los protagonistas de este proceso. En la actualidad se prefiere utilizar el término migraciones germánicas, pero tradicionalmente, no te hagas problemas, son las invasiones bárbaras. Además de este proceso, la Alta Edad Media es una muestra de los bárbaros, ¿sí? Muchachos, observando la imagen, podemos señalar que los bárbaros, y en este caso los germanos, tienen características étnicas distintas a los romanos. Los romanos es población mediterránea. Los romanos forman una población mediterránea. Normalmente tienen una estatura promedio de 1,65, 1,70. No son tan altos. Sí, el cabello es negro de los romanos, pero en cambio los normandos, claro, correcto, Abraham, se asemejan mucho a lo que nosotros popularmente conocemos como vikingos, ¿cierto? De tez y cabellos rubios, ¿cierto? Barba frondosa, cabello frondoso, pero hay un detalle importante. Carla pregunta, ¿es verdad que no se bañaban? Bueno, el concepto de baño que nosotros tenemos hoy en día es el concepto de ducha, ¿cierto? La ducha aparece en la Edad Moderna, finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, pero sí se bañaban, aunque el aseo de ellos es obviamente muy distinto al que nosotros tenemos, ¿correcto? Utilizaban aceite de oliva, Carla, y utilizaban el aceite, se lo untaban como una especie de jabón, el aceite, y luego con una pequeña, con un pequeño estilete de metal llamado estragila, sacaban todo lo que ellos consideraban obviamente ya sucio. Así que sí, obviamente las características eran distintas a las que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de baño, hablamos de tina, hablamos de ducha, y eso ya son elementos más modernos, ¿no? Son elementos un tanto más modernos. No sé si se capta la idea. No sé si pude responder a tu pregunta. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? ¿Carla? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, excelente. Ah, correcto, Carlos. Justo vamos a hablar acerca de eso. Justo vamos a hablar acerca de eso. Listo, ya está, lo máximo. Chis. Ok, listo. Pero quiero que se fijen en esto, muchachos. La espada. Esta es una característica de los germanos, la espada larga, y que de ahí en adelante se va a convertir en una característica típica de las películas sobre Edad Media. Cada vez que ustedes vean una película sobre Edad Media, siempre van a ver el uso de la espada larga. Esa es la llamada espada larga germánica. Y obviamente la espada larga causa mayores destrozos que la espada corta que tenían los romanos. Imagina, este tipo mide alrededor de 1,90 m. O sea, un tipo de 1,90 m con una espada de esta envergadura y con esta fuerza, un golpe con esta espada te parte en dos. Por esa razón, las batallas eran sumamente sangrientas. Las batallas eran sumamente sangrientas. Mira este mazo. Imagina un golpe de este mazo en tu cabeza. Entonces las batallas en la Edad Media eran sumamente brutales, sumamente sangrientas. ¿De acuerdo? Así es. Correcto, headshot. Muy bien, Víctor. Listo. Muy bien, Ashley. Correcto. A la par, entonces, con los germanos, no olviden el uso de la espada larga. ¿De acuerdo? Con los germanos, no olviden el uso de la espada larga. Otro elemento que vamos a mencionar en esta etapa de la Alta Edad Media es el desarrollo del Imperio Bizantino. Hablaremos del gobierno de Justiniano, hablaremos de la crisis del siglo VII en Bizancio, la Segunda Edad de Oro, el Cisma de Oriente. Todo eso corresponde con la Alta Edad Media. Pero también, este es el famoso Justiniano.
Muchachos, vamos adelantando un poquito. No sé si se pueden percatar que esta imagen es una especie de rompecabezas. Está construido por varios pedazos pequeños de vidrio esmaltado. ¿Sí, correcto? Excelente, muy claro, correcto, Valerie, muy bien, ya está correcto, Piero, correcto, Juan, excelente, muy bien. Muy bien, muchachos. Esa va a ser una característica del arte bizantino, el uso de los mosaicos. Una característica muy importante del arte de Bizancio será el uso de los mosaicos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también el imperio musulmán. Ahí está la figura de Mahoma. Por cierto, Mahoma es el personaje que está con el velo tapándole el rostro. Si te dan cuenta, las mangas de su vestimenta también son muy largas, tapándole las manos. Esta es una creencia de los musulmanes. No representan figuras humanas porque creen que eso los induce a venerarlos. Por lo tanto, no aceptan las idolatrías. De ahí es que los personajes, como en el caso de Mahoma, no van a ser representados con rostro o con manos. Lo van a cubrir con un velo y en la parte de alrededor de la cabeza observas como si fuese una llama, una flama. Eso significa que es el profeta. ¿De acuerdo? Hablaremos también en su momento del famoso imperio musulmán. Pero ¿qué más comprende la Alta Edad Media? El imperio carolingio. Ahí está el famoso Carlomagno con la capilla palatina de Aquisgrán. Y también los orígenes del sistema feudal. Cuando hablemos del sistema feudal, hablaremos de los lazos de dependencia personal. Habrán dos importantes lazos de dependencia. Por un lado, el vasallaje y por otro lado, el servilismo. Pero eso lo veremos más adelante, no te preocupes. Muchachos, estos importantes procesos históricos que te estoy señalando son los que corresponden con la Alta Edad Media. El punto de partida, como te había mencionado, es el desarrollo de las migraciones germánicas, o, si quieres llamarlo de esa manera, el desarrollo de las invasiones bárbaras. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá entonces, ¿nos estamos entendiendo? ¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo pinky? ¿Todo light blue? Excelente, ya está. Todo good. Muy bien, correcto, correcto. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Listo. La Edad Media se inicia entonces con las migraciones germánicas o invasiones bárbaras. Januari, el sistema feudal es un sistema político, económico y social de lazos de dependencia personal. Eso lo vamos a ver más adelante, Januari. ¿De acuerdo? Se desarrolla y surge como una respuesta tras la desintegración del imperio carolingio, del imperio carlomagno. Una característica muy importante del sistema feudal será la explotación agrícola. Los siervos de la gleba serán los campesinos explotados. Muy bien, empezamos entonces. Migraciones germánicas o, si quieres, invasiones bárbaras. Pregunta de examen de admisión en San Marcos. Número 1. ¿A quiénes se les conoce con el nombre de bárbaros? Sencillo. Extranjeros. Bárbaro. Sí, sí, correcto, correcto. Extranjeros. Muy bien. Los bárbaros eran todos aquellos pueblos que vivían fuera de los límites del imperio romano. Extranjeros, correcto. Hay un concepto que tienes que recordar. El término latino de límite es el de limes, ¿correcto? Entonces todos aquellos pueblos, claro, los que viven alrededor, están viviendo alrededor fuera. Por ejemplo, los ecuatorianos, colombianos, brasileños, bolivianos, chilenos, están en la periferia, están alrededor del Perú, son bárbaros, son extranjeros, están fuera de los limes, los límites. No, Víctor, como los arequipeños, no seas malo. Correcto. Entonces, pregunta sencilla de resolución en el examen. ¿A quiénes se les conoce con el nombre de bárbaros? A todos los pueblos extranjeros, aquellos que están fuera de los limes del Imperio Romano. Pero hay un pequeño detalle. Hay que añadirle dos cosas más. No solamente son extranjeros, deben tener un menor nivel cultural, de acuerdo con los romanos, y una lengua ininteligible, una lengua no entendible. Entonces, si eres extranjero con un menor nivel cultural y una lengua no entendible, entonces eres bárbaro. ¿De acuerdo? Pregunta al revés.
¿Cuáles son las condiciones para que te puedan considerar como parte de los pueblos bárbaros? Ser extranjero, con un menor nivel cultural y una lengua no entendible. Ah, correcto. Eso venía después. Despreciaban a las personas con un menor nivel cultural. Y esto se convirtió en un cliché que hasta el día de hoy se mantiene. O sea, imagina que te inviten a cenar, que te inviten a un cumpleaños y comas con la mano, tomes los refrescos haciendo ruido. La gente que está a tu alrededor te va a decir, ah, caray, este es un bárbaro, no tiene modales, no tiene elemento cultural ni nada por el estilo. Una bestia, ok, listo, pero bueno, en fin. De ahí el término de bárbaro, ¿no? Como hasta el día de hoy todavía se mantiene. Ok, Trilce. Listo. Entonces, tres elementos importantes. Extranjero, con un menor nivel cultural y una lengua no entendible. A ellos se les conoce con el nombre de bárbaros. Ahora bien, entre todos los grupos de pueblos bárbaros van a destacar los germanos. ¿De acuerdo? Empezamos a analizar lo siguiente. Todo lo que vamos a mencionar ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos y seguramente será otra vez pregunta de examen de admisión. Los germanos van a desarrollar una sociedad de tipo patriarcal. Eso significa que el padre de familia tiene el derecho de vida y de muerte sobre sus hijos. Esto de derecho de vida y de muerte, hoy en día lo entendemos como tienen la obligación de cuidarlos, de protegerlos. Los germanos a eso le llamaban mundio y los romanos a eso le llamaban patria potestad. ¿De acuerdo? Es decir, hasta que ustedes cumplan los 18 años, mamá y papá tienen sobre ustedes el derecho de mundio, el derecho de patria potestad. Ellos deciden en qué colegio inscribirte, ellos deciden dónde te van a atender en salud, ellos deciden qué ropa comprarte, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es el derecho de mundio que van a tener los padres de familia y que los romanos llamaban la patria potestad. Bueno, eso es hasta que cumplas los 18 años, porque cuando ya eres mayor de edad, entonces termina la patria potestad, ¿cierto? Empieza tu autonomía, tu soberanía, es decir, ya tomas tú las propias decisiones, por lo menos en materia legal. Entonces, a eso nos referimos como una sociedad patriarcal, donde el padre tiene el poder del mundio, derecho de vida y de muerte sobre sus hijos. Pero por esa razón, además, la sucesión en cuanto a la realeza, en cuanto a la transmisión de poder, se realizaba precisamente entre varones. La sucesión es masculina. Por esa razón le dan una gran importancia al derecho de sangre. Esto ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿A qué denominamos derecho de sangre? De que el primogénito, es decir, el primer hijo, es el que va a heredar la corona, es el que va a heredar el poder político. ¿De acuerdo? El derecho de sangre para ellos es muy, pero muy importante, ya que la sucesión es masculina. Las mujeres van a reinar, no era lo común. Podía pasar, podía ocurrir en determinadas circunstancias, cuando la parte masculina había sido finalmente eliminada, asesinada y no quedaba ningún otro familiar masculino, varón. Entonces inmediatamente la mujer tomaba la posta, pero no, legalmente siempre eran los varones. Esto, por ejemplo, motivó a que más adelante en el reino de los francos se oficializara un código que se conoce con el nombre de la ley sálica. Y por medio de la ley sálica se exceptuaba, vamos a poner por acá, se exceptúa, ¿sí?, a la mujer al trono. En este caso, de esa forma, de esa manera, la mujer queda al margen del trono. Solo pueden heredar los varones, más no las mujeres. Y obviamente, si la mujer no puede heredar el trono, tampoco puede transmitir ese derecho. Eso a la larga nos va a llevar a una famosa guerra. Muchachos, ¿han escuchado hablar de la Guerra de los 100 años? ¿Han escuchado hablar acerca de la Guerra de los 100 años? Correcto, muy bien, excelente. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Claro, Leonardo, iba a destacar la figura de Juana de Arco. Claro, Jefferson duró en realidad 116. Muy bien.
Así es, Luis, ahí participó Juana de Arco. Correcto, entre Francia e Inglaterra. Una de las razones, una de las causas fue la negativa de Francia de reconocer el derecho a la corona del rey de Inglaterra, Eduardo III. El problema es que Eduardo III era nieto de un rey francés por intermedio de su madre. Isabel era la hija del rey francés Felipe IV el Hermoso. Y obviamente Eduardo reclamaba la corona porque es nieto de Felipe, mi mamá es Isabel. Pero en Francia dijeron, ¿sabes qué? Acá hay ley sálica. La mujer no gobierna y no transmite el derecho de gobierno. Así es que, señor Eduardo III, usted no puede ser nuestro rey. Ese fue el pretexto para dar comienzo al conflicto. Claro, Pablo, correcto. A Juana de Arco la quemaron el 30 de mayo de 1431. La quemaron viva cuando tenía 19 años. Correcto, Valerie. Excelente, muy bien. En esa época se creía que la hoguera era la única fórmula para poder purificar el espíritu. Te queman el cuerpo para salvar el alma. Esa era la idea, ¿de acuerdo? Ese era el objetivo. Muy bien, ya te imaginarás pues que es una época de fanatismo, ¿no? Y de creencias que hoy en día podríamos señalar ya son un tanto anacrónicas. Pero bueno, muy bien. Punto uno, retroalimento, muchachos, feedback. Cuando hablamos de bárbaros, hablamos entonces, claro, claro, el alma es inmortal, correcto, y tiene que alcanzar la gracia divina, la gracia de Dios. Punto importante, cuando hablamos de bárbaros, hablamos de extranjeros con un menor nivel cultural y una lengua no entendible. Entre todos los grupos de extranjeros destacan los germanos. Los germanos desarrollan una sociedad patriarcal donde el padre de familia tiene el derecho de mundio, la patria potestad, y le dan una gran importancia al derecho de sangre para la sucesión masculina. Las mujeres, en el caso de los francos, y a partir de la ley sálica, no reinan y no transmiten el derecho de sucesión. Ese fue uno de los factores que desencadenó la Guerra de los 100 años. ¿Entre qué países? Francia e Inglaterra. ¿De acuerdo? Además de todo lo mencionado, los germanos no usaban escritura. Eso lo van a utilizar después, en contacto con el Imperio Romano. Los germanos utilizaban un derecho que por costumbre, por tradición, por consenso, se aceptaba. A este tipo de derecho se le llama derecho consuetudinario, porque se acepta por costumbre, por tradición, por consenso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando seguramente los varones recordarán, cuando jugamos fulbito, inmediatamente decimos, ok, colocamos las mochilas, son los arcos, o colocamos piedras, y empezamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo va a ser el gol? Ok, de media cancha. Correcto, no, arquero jugador. No, de la rodilla para abajo. No, al ras, correcto, ya está muy gordito tapa. Es una clase, un clásico, ¿no? Un clásico. Muy bien, claro. Pero esa es la idea, nos ponemos de acuerdo. Y al final, ¿no? Van 3-3, 4-4, ya mete gol, gana. Listo, correcto, muy bien. Ojo, eso es ponernos de acuerdo. No hay necesidad de escribirlo, de firmar un acuerdo, un contrato. Nadie hace eso, ¿cierto? Ya, muchachos, firmemos el contrato. ¿Cómo va a ser el acuerdo? No, ni hablar. Es solamente de forma verbal. Eso es lo que hacían los germanos. A eso se le llama derecho consuetudinario. Derecho por costumbre, por tradición, por consenso. Solo, y eso ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos, ¿ah? Tengan cuidado con ese detalle. No necesariamente unánime, simplemente la mayoría se pone de acuerdo y todos tienen que aceptarlo, todos tienen que acatarlo, ¿de acuerdo? Ahora, un punto importante a partir de ello es que en el contacto que van a tener con los romanos recién empiezan a codificarse muchas de estas normas, es decir, recién empiezan a escribirse muchas de estas normas, pero eso ya es en contacto con Roma, ¿de acuerdo? Ok, conceptos a recordar. Está escrito ahí, lo puedes observar. ¿A qué denominamos fara? La fara es la familia. La fara es la familia nuclear. Mamá, papá, hijitos. Ellos conforman la fara. El conjunto de faras, el conjunto de familias, conforman la tribu o cipe, que es la organización social base de los germanos. La cipe o tribu, por ejemplo, se puede comparar con el ayu del mundo andino.
Muchachos, ¿recuerdan lo que es el Ayu? Esta comunidad andina que tiene vínculos territoriales, sanguíneos, religiosos. Ya, correcto, muy bien, excelente. Lo que para el mundo andino es el Ayu, para los germanos es la Sipe, ¿de acuerdo? La tribu o clan gentilicio, si quieres llamarlo de esa manera. Además, los germanos van a desarrollar dos elementos propios de sus tradiciones legales. Una de ellas es el Bergeld. ¿Qué es el Bergeld? Es el llamado precio del hombre. ¿Qué significa esto? Antes de tener el contacto con los romanos, los germanos practicaban la venganza colectiva. Eran bastante vengativos, ¿ah? De tal manera que si un muchacho de la tribu A ofendía o causaba algún daño a una señorita de la tribu B, inmediatamente todos los hermanos, amigos de la señorita en la tribu B arrasaban con la tribu A y mataban a varios. Practicaban la venganza colectiva. Pero cuando llegaron a tener el contacto con los romanos, aprendieron entonces que las faltas son personales. Y si los delitos son personales, los castigos deben ser personales. Por eso se instituye el Bergeld, el precio del hombre. Si cometes una falta, tienes que pagar por dicha falta. Hay tres formas de pago. Puedes pagar con dinero, en este caso monedas, si es que hubiese. Puedes pagar con productos. A lo mejor eres un agricultor y pagas con los productos que has cosechado. O a lo mejor eres ganadero y pagas con animales que has domesticado, que has criado. O puedes pagar con trabajo. Hay tres formas de pago: con dinero, es decir, con monedas, si es que hubiese; con productos, si eres agricultor, ganadero o artesano; o con trabajo. Pero de que pagas, pagas por la ofensa que has cometido. Ese es el Bergel, ese es el precio del hombre, ¿de acuerdo? El segundo concepto que tienes que manejar, y es típica pregunta en la pre-San Marcos, es el de las ordalías. ¿Qué son las ordalías? Son los llamados juicios de Dios. ¿Y quién es el Dios más importante para ellos? Odín, también llamado Wotan. No sé si aprecian en la imagen, muchachos, que hay un personaje que está metiendo el brazo en un caldero de agua hirviendo. Sí, correcto, excelente, claro, ya está listo, muy bien. Son prácticas y son pruebas de fortalezas. Sí, 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 justo íbamos a hablar acerca de eso, Michael. Tienen una religión politeísta. Entonces, las ordalías o juicios de Dios son pruebas de fuerza, de valentía, de coraje, de resistencia. Por ejemplo, colocaban ese caldero de agua hirviendo y colocaban anillos de hierro en el fondo, de tal manera que los que habían sido acusados por algún delito, 2, 3, 4 personas, tenían que pasar por la prueba de meter el brazo en ese caldero de agua o de aceite hirviendo y sacar la mayor cantidad de anillos de hierro. Aquel que lograba hacerlo, pues era considerado el vencedor y por lo tanto quien no había mentido. Al resto se le castigaba. Pruebas de fuerza, pruebas de valor, pruebas de resistencia. Esas son las ordalías, los juicios de Dios. Claro, en el Vergel, en el precio del hombre, si el castigo era grave, o mejor dicho, si la falta era grave y el castigo aplicaba pena de muerte, se aplicaba la pena de muerte, por supuesto. Pero estas son las ordalías, los llamados juicios de Dios. ¿De acuerdo, muchachos? Estas son las características más importantes de los pueblos germánicos. Su religión es politeísta, al parecer, y esto lo sabemos gracias a las religiones escandinavas. Su dios principal era Wotan, al cual también se le conoce con el nombre de Odín. También adoraban al dios del rayo, al dios del trueno, el famoso Thor. Tenían al dios solar, que es Suna, y al dios de la luna, que es Mun, así como a la diosa Venus, que es Freya. Los días en honor a Venus eran los viernes. De ahí deriva el término Friday, el día de Frey, el día de Freya, por ejemplo. Pero ojo, estos elementos religiosos los conocemos y los sabemos ¿por qué? Por la religión nórdica, por la religión escandinava, por la religión vikinga, que se conoce recién muchos siglos después.
De esta época, siglos 4, 5, 6, no tenemos mucha información. Esta primera etapa de la Edad Media, debido a la escasez de documentos, es también conocida como el periodo oscuro medieval, el Dark Age medieval. ¿De acuerdo? Correcto, ya está, listo, muy bien. Hasta acá, muchachos, ¿nos hemos entendido? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, ya está, listo, muy bien, todo claro, lo máximo. ¿Los monstruos? ¿Qué monstruos? Ah, ya, correcto, y hay de acá. Correcto, sí, sí. Son parte de los mitos, son parte de los mitos. En este caso, lo que lleva él es en realidad la cabeza de una serpiente o la cabeza de un dragón, ¿cierto? Esto es para infundir el miedo. Ordalías, Nasha, ordalías, ¿sí? Cuando habían disputas territoriales o disputas de botines, entonces como no sabíamos quiénes decían la verdad y quiénes merecían, pasábamos a estas pruebas llamadas así, ordalías. ¿De acuerdo, Nasha? ¿Se entiende la idea? Excelente, listo, profito. Ok, muy bien, eso es en cuanto a los germanos. Ahora, ¿cuáles son las causas del proceso? ¿Por qué se van a generar? ¿Por qué se van a producir las invasiones bárbaras? Te había comentado que una causa muy importante fue el debilitamiento del Imperio Romano. Obviamente Roma no está en capacidad, no está en condición de poder enfrentar a pueblos extranjeros muy belicosos. Dos, tenemos la sobrepoblación entre los germanos. Los germanos estaban sobrepoblados. Los territorios que ellos tenían disponibles para sus actividades ganaderas, sobre todo, empezaron a secarse debido a cambios climáticos. En la parte del noreste de Europa, en la zona noreste europea, se van a producir cambios climáticos que van a hacer de que muchos territorios de pastos se sequen y otros valles, debido a las intensas lluvias, se inunden. Entonces, el territorio ya no es propicio para actividades ganaderas o agrícolas. Y el aumento poblacional obligó a que estos pueblos tengan que migrar, tengan que buscar nuevos territorios donde establecerse. A eso le agregamos el espíritu aventurero, el afán de botín. Estos tipos gustaban mucho de la guerra, porque vivían todo el tiempo peleando entre ellos. Por esa razón es que a los caudillos, a los jefes, les encantaban que les narraran y que les contaran acciones o aventuras guerreras. Muchachos, ¿han escuchado hablar acerca de los cantares de gesta? Como el cantar de Roldán o el cantar del Mío Cid, claro, correcto, muy bien. Estos son los orígenes, precisamente. Y en la Edad Media a estas personas les encantaba que finalmente les hablasen acerca de estas aventuras, estos elementos de epopeya, el espíritu aventurero y el afán de botín. Pues bien, los cambios climáticos, la necesidad de tierras fértiles y otras de asentamiento son causa del proceso. Sin embargo, sin, la causa más importante fue la llegada de los pueblos nómades de las estepas de Asia. Muchachos, la llegada de los hunos. Estos tipos son lo máximo. Observando la imagen, muchachos, los hunos eran temibles. Claro, tártaros mongoles, Piero. Los hunos eran poderosos en infantería o caballería. ¿Qué opinan? Observando la imagen. Caballería. Claro, correcto, caballería. Extraordinarios, excelentes jinetes. Extraordinarios jinetes. Observen esto, muchachos. ¿Recuerdan cómo se llama esta correa que ata la cabeza del caballo para poder manipularlo mejor? Estribo, estribo. Una de las innovaciones militares que los hunos van a tener es el estribo. Correcto, Piero, excelente. Y eso permite una mejor manipulación del caballo. Pero además del estribo, sí, Ángel, Atila es uno de los más famosos líderes. No al inicio, no al inicio, sino posteriormente. Pero es uno de los más afamados líderes de los hunos. Ahora bien, a la par de ser extraordinarios jinetes, ¿correcto? A la par de haber desarrollado e innovado con el estribo, muchachos, ¿cuál es el arma favorita de los hunos? Observen la imagen. El Claro. arco.
La arquería. Muy bien. Pero ¿se han dado cuenta de alguna particularidad del arco? No es un Medio arco, curvado. están curvados, tienen doble curva, ¿cierto? Claro, de doble curvatura o doble efecto. Esto le permite tensar el arco en la parte central sin necesidad de presionar las caderas del arquero. Normalmente el arco que lo lanzas a pie, tienes que presionar las caderas y las posaderas para poder tensar el arco y lanzarlo a una mayor distancia. Ahora, con el arco de doble efecto, doble curvatura, eso ya no es necesario. Ya la tensión está en medio del arco y eso les facilita lanzar flechas montados en sus caballos. Claro, montados, y por esa razón pueden disparar de esa manera. Muchachos, ¿les parece conocido ese tipo de arco? No sé si han visto la serie de Avengers. No sé si recuerdan a Hawkeye, el halcón. Ah, correcto. Entonces ya entienden cómo es que Hawkeye puede disparar rápidamente, ¿cierto? Sí, Hawkeye, el halcón, rápidamente, pues claro, correcto. Ya está, ojo de halcón. Muy bien. Listo. Entonces, los hunos eran extraordinarios jinetes que procedían de las estepas de Asia. Los hunos innovaron con el uso del estribo y el uso del arco compuesto. También se le llama arco mongol, arco de doble efecto o doble curvatura, lo que le permitía disparar montados en sus caballos. Por otra parte, los romanos, cuando hablaban de los hunos, ya te imaginarás cómo los describían. Obviamente, no tenemos documentación por parte de los hunos. Lo que sabemos de ellos, lo sabemos por sus enemigos, quienes habían escrito cosas terribles acerca de los hunos. Por ejemplo, Amiano Marcelino señalaba de que los hunos eran de baja estatura, eran regordetes, no tenían cuello y tenían cicatrices en el rostro. Las madres parece que les infligían profundos cortes a sus recién nacidos para arrancarles de raíz las barbas. De esa manera, las barbas que ellos tenían eran bastante ralas y crecían con unas cicatrices. Las heridas eran cauterizadas con hierro candente. Las heridas y las cicatrices daban temor, generaban miedo. Comían carne cruda todo el tiempo. La carne cruda la tenían bajo la silla, por ejemplo, y cuando ellos comían simplemente la sacaban de la silla y listo. Bebían el camitz. El camitz es una bebida con base en leche de yegua fermentada. ¿Sí? Parece que era bastante fuerte y bueno, era su bebida favorita. Bueno, este tipo de elementos, y vestían piel de ratas, bueno, de animales roedores de las estepas, lo que para nosotros vienen a ser ratas, ¿no? Sí, ronzocos, todo tipo de animales que eran rastreros. No, lo que pasa es que ellos estaban acostumbrados a ese tipo de alimentación, ¿sí? ¿Han visto lo que es el charqui? ¿Conocen lo que es el charqui y la cecina? ¿Sí? Muchas personas incluso se la llevan y así cruda, bueno, ya está seca, ciertamente con sal, claro, y la mastican. En Estados Unidos, por ejemplo, se come mucho lo que es la carne de búfalo, carne seca de búfalo, y es muy agradable. Muy generación. Ok, Alex. Listo. Bueno, sin necesidad de cocinarla completamente, ¿no? Se capta la idea. Entonces ya te imaginarás que el miedo que los unos motivaron fue terrible. El miedo, el pavor que tuvieron los germanos sobre los hunos fue increíble. Esta es la causa más importante. Por eso la hemos subrayado y por eso la hemos puesto de otro color. Muchachos, un punto importante. Los visigodos, cuando se enteraron de que sus primos, los ostrogodos, habían sido derrotados y masacrados por los hunos, los visigodos pidieron permiso al Imperio Romano. Señores de Roma, por favor, nos están masacrando, permítanos entrar al territorio romano. Y los romanos, claro, Luis, no, si los hunos eran bravos, sí, por esa razón es que ya te imaginarás a los cristianos cuando hablaban de los jinetes del Apocalipsis, inmediatamente pensaban en los hunos. Entonces, los visigodos le piden apoyo a los romanos
Y los romanos, ya muchachos, entren nomás. Pero acá viene un pequeño detalle. Lo voy a apuntar acá para que lo tengan claro. Los visigodos entran al territorio romano, cruzan el río Danubio, que era la frontera natural, el río Danubio, y entran al territorio romano en calidad de federados. ¿Qué significa esto? Que los visigodos van a mantener su propia organización política, su propia estructura económica y social. Los romanos no les van a imponer leyes romanas, organización romana y nada por el estilo. Los visigodos entran en calidad de federados, es decir, aliados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿En qué consiste el trato? Los romanos les dicen, señores visigodos, nosotros los vamos a alimentar, nosotros los vamos a abastecer, ustedes se mantendrán libres y autónomos, y a cambio del abastecimiento que nosotros les vamos a dar, ustedes van a cuidar las fronteras. Los visigodos, ah, caray, excelente, nos parece bueno el trato, ustedes nos abastecen y nosotros cuidamos el territorio, cuidamos las fronteras, ya está, bacán, aceptamos. Ese acuerdo, sí, ese acuerdo, claro, 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 correcto, Stephanie, muy bien, esa es la idea, correcto, muy bien, Stephanie. Y ese acuerdo iba bien, pero 2 años después, la corrupción está en todas partes, no es exclusiva del Perú, aunque parezca, pero ya te imaginarás que funcionarios romanos se quedaban con el dinero que el Estado romano les entregaba y le enviaban a los visigodos carne malograda, fruta podrida, lo peor de lo peor. Entonces, lamentablemente, eso rompe el acuerdo. Los visigodos, después de 2 años de soportar todo eso, deciden entonces arrasar con las villas y las comunidades romanas alrededor de los Balcanes. Se las cobraron de esa manera, no nos van a humillar así, que se habrán creído los romanos, qué atrevidos. Cuando los romanos se enteraron que los visigodos se comportan de esa manera, ni a hablar. Vamos a enfrentarlos. Claro, correcto, Ana Paula. Aparece un emperador llamado Valente y Valente forma sus tropas. Vamos a enfrentarlos. Sus asesores le dijeron, señor, no sea atrevido. Esperemos un acuerdo con Bizancio, hagamos un pacto con el Imperio Romano de Oriente. Y Valente, ¿qué le vas a temer a esos bárbaros? Son unos salvajes. Roma es Roma. En fin, Valente se envalentonó y decidió enfrentarlos. En el año 378, un 9 de agosto, sábado, 10:30 de la mañana, luego de ver a Phineas y Ferb, se produjo una de las más grandes batallas de la historia de Roma. No la debes olvidar. Claro, correcto, muy bien. La batalla de Adrianópolis. Pero acá viene el detalle. ¿Se acuerdan que les mencioné la talla de los romanos y la talla de los visigodos? ¿Se acuerdan que les mencioné la espada corta de los romanos y la espada larga de los germanos? Pues, para mala suerte del emperador Valente, los visigodos utilizaron una poderosa caballería. Imagina, imagina un caballo de envergadura ostentosa. Los caballos de nuestra policía son ponis en comparación con esos caballos. ¿Sí? Un tipo de 1,90 m con un sable desenvainado, un golpe y te parten dos. La batalla de Adrianópolis fue brutal. Roma perdió de manera estrepitosa. Y no solamente fueron derrotados, fueron humillados. El propio emperador Valente murió en el campo de batalla. Incluso su cadáver no fue encontrado. O sea, ni hablar. Esta tremenda victoria de los visigodos, comandados por su caudillo, por su guerrero, Fritigern, empieza Juan con la venda. Muy bien. Ah, correcto. Valente era el emperador romano. Valente era el emperador romano derrotado por los visigodos. Correcto, lo voy a apuntar acá, ¿de acuerdo? Lo voy a anotar, no se preocupen. No problem, don't worry, be happy. Valente derrotado por el caudillo de los visigodos. Valente derrotado por Fritigerno. Esta derrota estrepitosa de la gente del
Valente soberbio, correcto, Michael. No hay que ser soberbios, si no nos quedamos sin Qatar. ¿Ya ven? Bueno, en este caso, Valente fue soberbio. Dijo, Valente, no, ni habla que van a hacer los visigodos, le ganamos por penales y bueno, los masacraron. Correcto, ya está. Muy bien. Esto marca el inicio. Ok, ok. No, ni hablar, fue masacrado, Stephanie. Su cuerpo fue destrozado en un río. Exceso de chocolate por parte de los visigodos. Ups, hubo un sonido fuerte por ahí. Pero bueno. Ok, esto marca el inicio de las migraciones germánicas. Muchachos, tradicionalmente, las migraciones germánicas, las invasiones bárbaras, claro, Januari, los visigodos eran bárbaros. Correcto, correcto. Los visigodos eran bárbaros. A ver, voy de nuevo, tranquilos, tranquilos. Voy de nuevo, voy de nuevo. Voy a apuntarlo así, ¿de acuerdo? Bárbaros eran todos los pueblos extranjeros. Esa idea está clara. Este es el término general. Entre los bárbaros destaca un grupo. Ese grupo es el de los germanos. Ahora lo voy a poner en minúscula. Y entre los germanos están, voy a apuntarlo por acá, voy a apuntarlo por acá, no se preocupen, lo estoy apuntando, solo que ahora va a salir todo junto, todo completo. Ajá. Y entre los germanos están los visigodos, ostrogodos, francos, anglos, sajones, vándalos. Todos esos son pueblos germanos. Y los germanos son bárbaros. No sé si ahora está clarito. Januari, ¿se ha entendido? Yes. Sí, correcto. Ah, listo, ya está. Lo máximo. Muy bien. You're welcome. No problem. Don't worry. Be happy. Entonces, con el triunfo de los visigodos en la batalla de Adrianópolis, se marca el inicio de las invasiones bárbaras violentas. ¿Correcto? Parecido. Ok, listo. Muy bien, muchachos. Ahora, los visigodos que ya se habían envalentonado, ya te imaginarás entonces a los visigodos con el pecho henchido. Hemos vencido a los romanos, hemos matado a su emperador Valente, nada nos detiene, en fin. Correcto, Stephanie, gracias por la acotación. Lo máximo, esa es la idea. Muy bien, correcto, correcto. Entonces los visigodos llegaron a Roma y en el año 410, ahora los visigodos, capitaneados por su jefe Alarico, se van a dar el lujo de entrar a Roma y saquearla. El primer saqueo de Roma. En esta época hubo un saqueo anterior durante la etapa republicana por parte de los galos, pero hablando en este contexto de las invasiones bárbaras, el primer saqueo que sufre Roma será protagonizado por los visigodos acaudillados por Alarico. Roma fue saqueada durante 3 días. ¡Qué humillación! Los visigodos continuaron con su avance y llegaron a la península ibérica. Los francos llegaron a la zona de las Galias, actualmente en Francia, ya que no sabes quiénes venían detrás de ellos, como diciendo, vayan que los chapo, los hunos. Ya para esta época, los hunos habían llegado a las Galias. Los hunos, lo máximo, los hunos habían llegado hasta la ciudad de Orleans, hasta la ciudad de Orleans. Voy a apuntarlo por acá, hasta la ciudad de Orleans. ¿Correcto? Los unos y los otros también, Víctor, correcto, muy bien. Claro, masacre, ya fue, los unos estaban ahí. Ah, Sofía pregunta, ¿por quién fueron los saqueos? Por los visigodos. Los visigodos son los que van a saquear Roma. Entonces, llegaron los hunos, ¿qué tuvieron que hacer los últimos romanos? El emperador Valentiniano ya ni siquiera vivía en Roma. Esto era una etapa de bastante confusión e inestabilidad. El último gran general romano, Aecio, tuvo entonces que, él es jefe romano, tuvo que convencer a los visigodos y tuvo que convencer a los francos para poder crear una coalición. ¿Por qué? Porque los hunos estaban por destruir a todos. Entonces, Aecio, el último gran general romano, logró entonces negociar con los visigodos. Disculpen un ratito, por favor.
Disculpen un minuto, lo que pasa es que hay una bulla terrible acá. Listo, ya estamos, ya estamos. Ok, lo que pasa es que están haciendo construcción acá y bueno, no se puede evitar la bulla. En fin, les comentaba entonces. Sí, sí, coalición, unión. Una coalición es una unión militar, Juan. Correcto, una alianza militar. Esa es una coalición, una alianza militar. Entonces, Aecio tuvo que convencer a visigodos y a francos para unirse a los romanos y enfrentar al enemigo común. El enemigo común eran los hunos. Así es que visigodos, francos, dejemos de lado nuestras rivalidades. Si no, los hunos nos van a matar a todos. Y está Atila, que se hacía llamar el azote de Dios, aquel que decía, donde pisa mi caballo no crece nunca más la hierba. Bueno, son frases que se le atribuyen. Visigodos y francos dijeron, bueno, ok, por este momento tenemos que unirnos. Se unieron y enfrentaron a Atila. Claro. Ah, correcto, Stephanie. Esa también es otra de las frases famosas. Hierro para mis enemigos, oro para mis amigos. Correcto. En este caso, lograron entonces detener el avance de los hunos en la famosa batalla de Chalón. Sí, sí, correcto, Michael. Ya para este momento, Atila era el líder de los hunos, pero Atila es derrotado por una coalición. Ajá, correcto, Juan. Excelente, muy bien, lo máximo. Vayan poniendo esas frases para todos, no tengan miedo, pónganlo para todos. Yo soy el martillo del mundo, donde mi caballo pisa no crece hierba alguna. Muy bien. Esta batalla entonces marca el haber podido detener el avance de los hunos. Algunos dicen que salva a Europa del dominio de los hunos. Por eso esta batalla es muy recordada. La batalla de Chalón, también conocida como la batalla de los campos cataláunicos. Sí, correcto, Stephanie. El último líder, así es. Muy bien. ¿De acuerdo? Pero acá viene otro problema. Aecio era el héroe de la jornada. Aecio fue quien se las jugó, era un gran general romano. Él se las juega, él convence a los visigodos, él convence a los francos, él realiza la estrategia para derrotar a Atila, para derrotar a los hunos. Él es el héroe, pero el emperador Valentiniano cree que Aecio, con esa fama, le va a sacar de la corona mediante un golpe de estado. ¿Qué creen que ordenó Valentiniano III? Ordena la muerte, lo mata a su mejor general, sí, mandó matar a su mejor comandante, a Aecio. Aecio termina siendo ejecutado. Cuando Atila, cuando Atila se enteró de esto, dijo, ah, caray, murió mi archirrival, Aecio. Correcto. Entonces es hora de llegar a Italia y saquear Roma. Las tropas de Atila llegaron a la península itálica y los romanos tuvieron que pedirle apoyo al Papa, porque el emperador, que había matado a Ezio, se la tiró la de Villadiego, se fue para escapar, se escapó, se metió en la ciudad de Rávena. Entonces los romanos tuvieron que pedirle apoyo al Papa. Su santidad, usted es la voz, es el único que puede detener. Hable con Atila. León I, el Papa, que luego será conocido con el apelativo de Magno, León I el Grande, Papa, se reúne con Atila en la ciudad de Mantua. No, Atila es el líder de los hunos. Atila es el líder de los hunos. Claro, correcto, Stephanie. Entonces el Papa León I se entrevista con Atila en la ciudad de Mantua, al norte de Italia. ¿Hubo reunión? Sí, eso lo sabemos. ¿Qué conversaron? ¿Qué negociaron? Lamentablemente no hubo nadie que escribiera lo que ocurrió en la reunión.
De que hubo reunión, sí, eso es históricamente corroborado, pero no se supo qué cosa hablaron o qué negociaron. Lo cierto es que después de esa reunión, Atila retrocedió, ya no invadió Italia y retornó a sus cuarteles en la zona de Hungría. ¿Qué ocurrió en esa reunión? Sigue siendo motivo de misterio. Es un misterio envuelto en un acertijo encerrado, en un enigma atravesado por una adivinanza. Pero lo cierto es que Atila retrocedió. Muchos afirman que es porque Atila era supersticioso. Por lo tanto, siendo supersticioso, parece que las enfermedades, la malaria que asoló su ejército, pudo haber sido entendido por él como un castigo del Dios de los cristianos, ¿correcto? No, sí, tenía muchas esposas, Stephanie, pero en Hungría volvió a contraer matrimonio con una bella muchacha llamada Ildiko. Lamentablemente, pues, disculpen, esperen un ratito por la bulla, por favor. Listo, listo. Ok, lo que pasa es que, como les estaba comentando, están construyendo, están haciendo reparaciones acá. Sí, sí. No, no, Stephanie, con todas las personas que, bueno, todas las mujeres o princesas de los pueblos que ellos avasallaban, que ellos conquistaban. Incluso Atila pensó de que podía contraer matrimonio con la esposa del emperador Valentiniano, con Honoria. Y esa fue una de las excusas para poder invadir Italia. Pero bueno, Saraí, ¿quién mató a ese el emperador? Valentiniano. Valentiniano es el que ordena la muerte de su mejor general, Aecio. Les estaba comentando que Atila contrae matrimonio con una bella muchacha llamada Íldico, y en la noche de bodas Atila sufre de una apoplejía, un ataque al sistema nervioso. El tipo convulsiona, se muerde la lengua y se ahoga en su propia sangre. Cosa curiosa, uno de los más grandes personajes y líderes de todos los tiempos, temido por miles, no muere en un campo de batalla, ni siquiera muere asesinado, muere, bueno, lamentablemente de causas naturales, ¿no? Entre comillas. No, cosa curiosa. Con la muerte de Aecio y con la muerte de Atila, entonces se dejaba libre a nuevos pueblos que invadieran territorio romano. Los hunos dejaron de ser una amenaza, los hunos dejaron de ser un peligro. Llegaron los vándalos. En el año 455, Roma sufre un segundo saqueo, más brutal que el primero. Los vándalos, comandados por su rey Genserico, se tomaron toda una semana para saquear Roma. De ahí en adelante, el término vandalismo se convirtió en sinónimo de saqueo brutal, con asesinatos incluidos. Lo que ocurrió en Roma en el año 455 fue inenarrable, fue brutal, debido a este segundo saqueo por parte de los vándalos. Sí, no, ya que van a respetar a Roma, ni hablar, todo el mundo pasaba por ahí. Sí, 20 años más tarde, en el año 476, el jefe de los érulos, otro pueblo germano, un tipo llamado Odoacro, le quita la corona a un chiquillo de 12 años llamado Rómulo Augustulo, quien de esa manera se va a convertir en el último emperador romano de Occidente.
El fotograma que les estoy presentando muestra a Odoacro, rey de los Cérulos, y a Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente. Odoacro le muestra una espada diciéndole que está en el destino, que él iba a ser el rey de Roma y que el chiquillo iba a ser finalmente expulsado. Este es un fotograma de la película La Última Legión. Me parece que todavía está en YouTube. Pueden verla si gustan. La Última Legión, que trata acerca de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Correcto? Ya, Tomás. ¿No entender? ¿Listo? En fin. Ah, el actor, correcto. Sí, sí, es un actor conocido. También aparece, creo que en La Nana Mágica. Nana McPhee. Creo que también aparece en La Nana Mágica. Bueno, ahí está. Correcto, correcto. Listo, muy bien. La Última Legión, si gustan verla, está en YouTube y aparece precisamente la caída de Roma Occidental, los bárbaros, los germanos y la leyenda del rey Arturo. Los inicios de la famosa leyenda de Arturo y la famosa espada de Excalibur. Muy bien. Estos son los acontecimientos más importantes de lo que va a ser el desarrollo de las invasiones bárbaras. Finalmente, en el año 568, los lombardos terminan estableciéndose en el norte de Italia, en el territorio que de ahí en adelante llevará su nombre, Lombardía. De esta manera se produce el fin de las invasiones bárbaras. ¿De acuerdo? Cuando se inician las invasiones, lo voy a apuntar acá, de manera violenta a partir del año 378 con la batalla de Adrianópolis y la muerte del emperador Valente. Vamos a apuntarlo así, Adrianópolis. Y cuando concluyen, en el año 568, cuando los lombardos terminan estableciéndose en el norte de Italia, región que de ahí en adelante será conocida con el nombre de Lombardía. Desde el siglo IV hasta el siglo VI, desde el año 378 hasta el año 568, tenemos el desarrollo de las invasiones bárbaras. Muchachos, hasta acá, hasta este momento, ¿nos hemos entendido? ¿Se están captando las ideas? ¿Sí? ¿Correcto? Profesor, Excelente, ya está, disculpe. listo, muy bien, muy bien. Ahora, si Profesor, vemos, por ejemplo, en este mapa, sí, ¿alguna pregunta? disculpe, se me fue en internet y perdí el hilo. ¿Quiénes eran los lombardos? Ah, correcto. Los lombardos forman otro reino germano que se establece acá donde estoy señalando con el cursor, el norte de Italia. Esa región de ahí en adelante será conocida con el nombre de Tierra de los Lombardos, es decir, Lombardía. La llegada de los lombardos al norte de Italia marca el fin de las invasiones bárbaras. ¿Se entendió la idea? Sí, profesor, gracias. Excelente, lo máximo, ya está. Muy bien. Entonces, en esta imagen, en este mapa, podemos apreciar a los visigodos que derrotan al emperador Valente en la batalla de Adrianópolis en el año 378. Los visigodos de color lila o morado llegan finalmente a Italia y la saquean en el año 410. Los hunos proceden de las estepas de Asia, llegan hacia la zona de Orleans en Francia, pero son derrotados por una coalición de romanos, visigodos y francos en la batalla de Chalon, batalla de los campos cataláunicos. ¿De acuerdo? Hay un elemento muy interesante que me gustaría que recuerden, muchachos, los vándalos. Se dan cuenta, los vándalos, luego de recorrer gran parte del continente europeo, terminan estableciéndose en el norte del África. Y desde el norte africano, los vándalos van a controlar el tráfico comercial del Mediterráneo occidental. Córcega, Cerdeña, Sicilia. Otra vez, un ratito.
¿No se escucha, no se escucha la bulla? No, profesor. Bueno, ok. Si no se escucha la bulla, bueno, bacán entonces, no hay problema. Lo que pasa es que tenemos una bulla ensordecedora. Ni siquiera yo me puedo escuchar. Pero bueno, vamos avanzando entonces. Si no se escucha la bulla, bacán. Correcto. Ya está listo, bacán, excelente. Ah, ok, Michael, lo máximo. Una voz de locutor, voz de locutor. Don't worry, be happy, correcto, Nacha, lo máximo. Listo, ya está. Recuerden entonces a los vándalos. Los vándalos se ubicar en el norte de África, en el actual territorio de Túnez, Profesor, se le escucha bajo. de Cartago. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Correcto? Ya estaba. ¿Cómo que Listo, estaba? profe. Sí, ok. Listo, ya está. Muy bien. Una vez que desaparece el Imperio Romano de Occidente, se van a establecer los reinos germánicos. Un detalle importante, muchachos, ¿ah? Creo que no se habían podido percatar de ese detalle. ¿Recuerdan cómo vestían los romanos? Los romanos usaban toga, usaban túnicas, ¿cierto? Los germanos que utilizan caballería no utilizan ese tipo de vestimenta. Por el contrario, los bárbaros van a utilizar caballería. Y al utilizar caballería, van a utilizar pantalones. Pero también, a la par de pantalones, van a utilizar para la alimentación embutidos, colchones, toneles, jabones para el aseo que lo utilizaban de fibra vegetal y de grasa de animal. Esto que les he mencionado, claro, correcto, Juan, excelente, de ahí viene el desarrollo anglosajón. Entonces, esto que les estoy mencionando ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Cuáles son los aportes culturales que los pueblos bárbaros llevaron a territorio europeo? Pantalones, embutidos, colchones, toneles y jabones. Esos aportes culturales son los que van a incidir en los pueblos bárbaros, ¿de acuerdo? En los pueblos extranjeros. Ahora, Profesor, disculpe, muchachos, ¿podría repetir? si yo les digo visigodos, entonces inmediatamente, si yo les digo, sí, esos son aportes, aportes de los pueblos bárbaros, ¿de acuerdo? Si yo les digo visigodos, inmediatamente ubican España, con su capital en Toledo, ¿de acuerdo? Si yo les digo o si les preguntan por los ostrogodos, entonces los ostrogodos se encuentran y se ubican en Italia, con su capital en Rávena, que está por acá. Si a ustedes les preguntan por los francos, entonces inmediatamente piensan en la Galia, territorio que ahora será conocido con el nombre de Francia. Correcto, Michael. Muy bien. Si les preguntan por los vándalos, entonces estos se van a ubicar en el norte de África. Aquí están los vándalos. Y si les preguntan por los anglosajones, vamos a apuntarlo por acá, anglosajones, ellos se van a ubicar en las Islas Británicas. ¿De acuerdo? Reino Unido, claro, Reino Unido sería todo y las británicas, correcto, Juan. Mientras tanto, al otro lado del Mediterráneo tendremos al Imperio Romano de Oriente, o si quieres llamarlo, Imperio Bizantino. ¿Sí? Muchachos, insisto con ello, visigodos, España, francos, Francia, ostrogodos, Italia, vándalos, norte del África, anglosajones en las Islas Británicas. El territorio de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente finalmente desaparece y ese territorio ahora será ocupado por reinos germánicos. Claro, claro, Michael.
En Túnez, correcto, territorio de lo que hoy en día corresponde con Túnez, principalmente. Listo, correcto. Eso es en cuanto a la ubicación. Revisen eso, muchachos, revisen eso, es muy importante. Ahora, en cuanto a los reinos más destacados, tenemos a los visigodos, el reino visigodo, ubicado en la península ibérica. Tenemos, por ejemplo, que Alarico saquea Roma en el año 410. Nos interesa recordar el personaje que les estoy presentando. Este señor, este rey, se llama Recaredo. Si se dan cuenta, es un tipo muy devoto, portando una cruz, tiene una cruz dorada. En el tercer concilio de Toledo, aquí precisamente está, en el tercer concilio de Toledo, Recaredo convierte a todo el reino visigodo al catolicismo. La conversión al catolicismo por parte de los visigodos fue obra del rey Recaredo. De ahí en adelante tendremos que la Iglesia Católica va a ser muy influyente y muy poderosa en España. ¿De acuerdo? El último de los reyes visigodos fue don Rodrigo. Lamentablemente, don Rodrigo terminó siendo traicionado. Habían enfrentamientos internos entre las familias visigodas. Entre ellos mismos se atacaban y don Rodrigo fue traicionado. De tal manera que fue derrotado por los musulmanes en la batalla de Guadalete. Esta batalla, llevada a cabo en el año 711, marca entonces la conquista musulmana de la península ibérica. El último de los reyes visigodos fue Táric. En el caso de los ostrogodos, ellos por el contrario, se establecieron en la península itálica. Se establecieron ahí y crearon una ciudad capital llamada Rávena. Su más importante soberano es este señor. Y este señor es el famoso Teodorico. Teodorico es el más importante rey de los ostrogodos. Un tipo que fomentó mucho la cultura, fomentó mucho lo que va a ser el desarrollo de la educación. Por esa razón se le suele conocer como el bárbaro ilustrado. Ese denominado bárbaro ilustrado, ese fue el apelativo que le dieron, va a ser el famoso Teodorico. ¿De acuerdo? No olvides, visigodos en la península ibérica, Recaredo es el que los convierte al catolicismo, don Rodrigo será el último rey de los visigodos, termina siendo vencido, termina siendo derrotado por los musulmanes en la batalla de Guadalete. ¿De acuerdo? Y en el caso de la península itálica, donde se van a establecer los ostrogodos, destaca la figura de Teodorico, el bárbaro ilustrado. Luis, Táric era musulmán. Táric era musulmán, derrotado por los musulmanes, acaudillados por Táric en la batalla de Guadalete. En la batalla de Guadalete. ¿Se capta la idea, Luis? ¿Correcto? Eso es en cuanto a los visigodos. Los vándalos se ubicaron en el norte del África. Genserico fue el soberano que saquea Roma en el año 455. El último rey vándalo fue Gelimer, que fue vencido por los bizantinos. En las Islas Británicas destacará la figura del rey Egberto de Wessex. Y finalmente, los francos en las Galias. Muchachos, no deben olvidar a este personaje. Su nombre es Clodoveo. En la imagen, ¿qué está recibiendo Clodoveo? ¿Qué opinan? Pregunta Deco. De acuerdo con la imagen, Bautizo. claro, correcto. Bautizo, El bautizo, muy bien, muy bien. Bautizo. Excelente, el bautismo, ya está. Y como Clodoveo se convirtió al bautismo, se convirtió, mejor dicho, al catolicismo gracias a ese bautismo, entonces todo el reino de los francos también se bautizará. Todo el reino de los francos también se convertirá al cristianismo, al catolicismo. Los francos no van a ser propiamente los primeros en convertirse al catolicismo, pero van a ser los más importantes debido a la alianza política que van a tener con la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Claro, la expansión del catolicismo. Correcto, Juan. Muy bien. Excelente. Listo. Veamos entonces las consecuencias de estas invasiones bárbaras. Desaparece el Imperio Romano de Occidente. Obvio, se van a formar reinos
Romanos porque van a asimilar la cultura romana y germánicos porque forman parte del grupo germano. Reinos romanos germánicos, visigodos, ostrogodos y vándalos. Además, los pueblos bárbaros van a ir asimilando los principales aportes culturales de Roma. A eso se le va a llamar romanización. Pero asimismo, la población romana irá asimilando ciertas costumbres y tradiciones de los pueblos germanos. Lo que les había comentado, el uso de jabones, colchones, toneles, pantalones y embutidos. A eso se le llama germanización. De tal forma, de tal manera, que finalmente las costumbres, las tradiciones romanas, germanas y cristianas se van a unir y se van a sintetizar para marcar la creación de la civilización europea medieval. Muchachos, pregunta clásica en el examen de San Marcos. La civilización europea de la Edad Media es producto de una síntesis cultural. Es producto de una síntesis entre aportes romanos, germanos y cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá, ¿se entendió la idea, muchachos? Por ahí Todo repetir okidoki. Un ejemplo de lo que les menciono. Los germanos van a empezar a hablar latín, ¿correcto? Claro, Nasha, el catolicismo o cristianismo en este caso lo podemos tomar de la misma forma. Catherine, cuando hablamos de romanización, hablamos de la asimilación de los aportes romanos. Por ejemplo, ahora nosotros los germanos vamos a hablar latín y de ese latín mal hablado surgirán las lenguas romances, como el castellano, el catalán. ¿Qué es germanización? La asimilación de aportes germanos. Los germanos usan pantalones, empezaremos a usar pantalones. Ellos utilizan jabones, empezaremos a utilizar jabones. ¿De acuerdo? Carla, ley escrita, ley que ahora va a ser precisamente plasmada en un papel, en un pedazo de tabla o de piedra. Eso se le llama ley escrita. Claro, Gabriela, pregunta de examen de admisión en San Marcos. La civilización occidental de la Europa medieval es producto de una síntesis religiosa. Esa síntesis está conformada por aportes de qué civilizaciones: la romana, la germana y la cristiana. No, Carlos, en Inglaterra no usaron el latín. Por esa razón es que el aporte romano en Inglaterra no fue tan significativo. Ellos usaron la lengua indoeuropea, del cual derivaría el inglés. ¿De acuerdo? Excelente, muy bien, muchachos, lo máximo. Pasemos entonces a revisar algunas preguntitas. Creo que tenemos por acá, a ver, algunas preguntitas. No, no están las preguntitas. Vamos a ver por acá. A ver. A ver si están. Ajá. Ya. A ver, permítame un minutito, por favor. Listo, ahora sí las presentamos. Las vamos a presentar. Aquí están, creo. Listo, muchachos. Veamos entonces las preguntitas. Correcto. De la primera pregunta te dicen: los bárbaros germanos se establecieron en los territorios del destruido Imperio Romano. Y te están preguntando, te están pidiendo en todo caso relacionar, ¿cierto? Si te piden relacionar,
Entonces, relacionemos. Ostrogodos en Italia. Salió la clave, claro. 1C, 2A, 3B, ¿no? Ya está. La clave sería avión. Correcto, muchachos. Son lo máximo. Esa sería la clave, avión. 2. Dice, luego de la división del Imperio Romano que hizo Teodosio, el Imperio de Occidente sufrirá la invasión de pueblos bárbaros, siendo su último emperador. La clave sería C, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Del niñito, ustedes creo que lo recuerdan. Tomás, creo que le llaman. Ya está. Rómulo Augustulo, depuesto por Odoacro. Muy bien. Correcto. 3. Una de las consecuencias de las invasiones bárbaras fue el surgimiento de, claro, los reinos germánicos de Europa Occidental. La clave sería C. Muy bien, muchachos, ¿eh? Son lo máximo. Muy bien. En la provincia romana, si hablamos de Alarico, Ataulfo, esta es la monarquía dirigida por los visigodos. La clave sería B. De la pregunta 5, con respecto a la invasión de los bárbaros, podemos decir que los bárbaros no invadieron territorio del Imperio Bizantino. Eso lo dejaron así. No lo invadieron. ¿Sí? Los bizantinos les dieron tesoros para que vayan a fastidiar al otro lado. 6. Dice la desaparición del Imperio Romano. Uno de los factores, la llegada de los hunos, sí, pero por Odoacro no, nada que ver. La clave acá sería dedo. Lo que pasa es que Odoacro no es de los hunos. Odoacro es de los ostrogodos. Entonces, la alternativa es un distractor. Tengan cuidado con ese pequeño detalle. La clave sería dedo. De las 7, por germanización, se conoce el proceso histórico por el cual se fusionaron las costumbres de las culturas germánica y romana. ¿Cuál de las siguientes alternativas no forma parte de este proceso? Claro, el concepto de ciudadanía se mantiene en los reinos germánicos. La clave sería dedo. De la pregunta 8, justo no invadieron el territorio bizantino. La clave sería dedo. De la pregunta 9, una de las consecuencias del proceso de la fusión de costumbres, los germanos se regían por la costumbre. No había necesidad de imprimir las leyes, ¿cierto? Correcto, ese es el derecho consuetudinario. De la pregunta 9, la clave sería dedo. De la pregunta 10, la clave sería avión, y el tiempo nos gana, les voy a dictar las claves. 10 es avión, 11 es casa, 12, la clave sería dedo, 12, la clave es dedo. De la pregunta 13, la llegada de los hunos, el avance de los pueblos asiáticos, la causa principal. 13 es beso. De la pregunta 14, inicialmente fueron aliados, luego se convirtieron en enemigos de Roma, ¿cierto? Los visigodos. Y finalmente, de la pregunta 15, la clave sería dedo. Listo. Muy bien, muchachos. Excelente. Catherine pregunta por la 7. Ok, muchachos, ¿cuál era la clave de la pregunta 7? A ver, vean. Ah, ya está, correcto. Gracias. Son lo máximo. Son lo máximo. Excelente, lo tienen ahí. De la pregunta 7, la clave era dedo. Y ahí lo tienen muy bien. Y de la pregunta 13, la clave. Y de la pregunta 13, la clave era beso. Listo. Muy bien, muchachos. Empieza con el quizzes. Vamos por el quizzes. Espero que todos puedan hacerlo.